Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os envío un muy cordial saludo. Voy a esperar, como siempre, que os vayáis conectando. Y voy a ir ajustando la imagen. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Un cordial saludo. ¿Qué tal? Os envío un cordial saludo. Yo me conecto desde Francia. Y bueno, pues me gustaría que pongáis también en el chat desde dónde os conectáis. Es bonito saberlo. Y os mando pues un saludo desde Francia en esta ocasión, hacia todos los lugares desde donde os conectáis. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues este es un directo, como yo os venía diciendo en las historias y en las publicaciones del perfil. Es un directo sobre meditación. Hicimos hace tiempo un directo en el que hicimos una meditación y bueno, pues os prometí que haríamos otro para responder las dudas que surgieran. Veo que tenemos amigos desde Argentina, desde México. Un fuerte abrazo a todos mis amigos de México, de Argentina. Y aprovecho para deciros, bueno, ayer tuve un live muy bonito con mi amiga Francisca de Codifica, de México. Muy pronto va a estar la grabación del directo que hicimos, que tocamos temas sobre la meditación como herramienta de sanación. Un live muy interesante, así que os animo de verdad a que lo miréis. Lo voy a poner muy pronto el vídeo. Y además os comento también que mañana tenemos un directo de meditación semanal con la aplicación Insight Timer, y el viernes, también por aquí, por el Instagram, vamos a tener dos directos a las 5 de la tarde hora española. Voy a tener un directo con Javier Velasco desde Chile, hablaremos de meditación y la música, y después a las 6 de la tarde hora de Madrid, pues desde Argentina con Juan Bautista Segons, con quien ya tuve un live, que podéis encontrar la grabación en el perfil, y vamos a hacer una meditación guiada, así que estáis invitados a uniros, porque va a ser un encuentro pues apasionante. Y bueno, os saludo a todos, de nuevo pues me vais diciendo desde dónde os conectáis, que es muy bonito saberlo. Os doy la más cordial bienvenida, un saludo, Viltana, bienvenida desde Buenos Aires, saludos cordiales. Deciros que bueno, mil gracias por vuestra presencia y por las preguntas que me habéis enviado. Este es un directo en el que, bueno, el objetivo es responder las preguntas que os surjan sobre la meditación en general. Y como ya os anticipaba, ninguna pregunta es una tontería. Todas las preguntas tienen sentido, todas las preguntas son fuente de interesantes reflexiones y no hay ninguna pregunta que no valga la pena. Veo Vivisa 556 desde el sur de Chile, un abrazo. Precisamente, como decía, el viernes estaré con Javier Velasco, músico, que haremos un directo precisamente desde Chile a las 5 de la tarde hora española. Y bueno, yo quiero pasar sobre todo a responder primero las preguntas que me habéis enviado por anticipado, porque he recibido mensajes directos y he recibido también por otras vías preguntas que me habéis enviado. Tengo aquí preguntas. Muy bien, tengo una pregunta de Mauricio Bonilla. Voy a aprovechar para ir tomando también las preguntas que vosotros os hacéis a través de la herramienta. Mauricio Bonilla dice, ¿se puede meter un ente oscuro mientras se está meditando? Bueno, es una pregunta con un contexto un tanto esotérico, pero que tiene sentido formularla, por supuesto. Lo que llamamos ente oscuro, bueno, eso es muy relativo, por supuesto, y supongo que te estás refiriendo a entidades que se mueven en planos vibratorios, psíquicos, en los que se pueden hacer daño, es decir, lo que digamos en las tradiciones más antiguas se ha llamado siempre el bajo astral. Bueno, una persona que medita y se abre a esos planos con toda su intención puede estar en peligro de todo eso, o sea, sí, pero realmente tienes que poner tu voluntad al servicio de que cualquiera de esas entidades te tome. O sea, lo que estamos hablando es de mediunidad y además no muy bien utilizada. Por supuesto, eso algunas personas que han hecho meditación con esas intenciones, con las intenciones de contactar con el bajo astral y demás, y no han estado perfectamente preparados y protegidos, pues han tenido peligros. Pero cuando hablamos aquí de meditación no estamos hablando de eso precisamente. Aquí estamos hablando de conectar con los planos superiores. Es decir, no tenemos la intención ni de contactar con ninguna entidad psíquica ni nada parecido. Ese no es el objetivo de la meditación, sino que lo que queremos es elevar la consciencia. Para empezar, si ya partes de esa intención, es muy difícil, por no decir imposible, que puedas tener ese tipo de contactos, que además requieren un montón de entrenamiento y preparación,
que para quienes lo quieren hacer, y además se corren peligros, porque siempre hemos sido advertidos, ¿no?, por los sabios del pasado que ese tipo de prácticas conllevan peligros. Esos no son los tipos de prácticas de los que hablamos aquí, ni las que yo enseño, por supuesto. Aquí hablamos de la meditación como una forma de elevar la consciencia. Y entonces ni la intención es la misma, ni además la práctica es la misma, y nos situamos en planos superiores y nos abrimos a planos superiores en los que no existen esos peligros. O sea que eso es un poco la respuesta para tu pregunta. Tengo una que recibí, también la tengo aquí anotada a través de Instagram, de hecho, de Magi Masegosa, perdona si no lo pronuncio bien. Me mandó una pregunta muy interesante y decía: ¿qué diferencia existe entre pensar y meditar? Muy buena pregunta, y aprovecho para mandar un saludo a Magi Masegosa. Decir que, bueno, que el pensamiento, es muy importante entender que no es lo mismo el pensador que el instrumento de pensamiento que el pensamiento. No es lo mismo el pensador, que es el alma, que el instrumento que usa el alma para pensar, que es el cerebro, que es el instrumento físico, que la fase intermedia que se produce cuando ambos se encuentran. Cuando algo tan espiritual como el alma se encuentra con algo tan físico como el cerebro, no puedes juntarlos directamente, porque sería como juntar algo infinitamente caliente con algo infinitamente frío. Eso no existe. Si tú pones una cosa muy caliente y una muy fría y las acercas, no hay ningún punto donde se pase de lo muy caliente a lo muy frío de repente, sino que hay una gradación. Es decir, hay una etapa intermedia que pasa de un polo al otro. Bueno, pues esa fase intermedia que se forma entre el pensador y el instrumento pensante es el pensamiento. Ahí es donde reside el nivel del pensamiento. Así que tenemos al pensador, tenemos al mecanismo de pensamiento, que es el cerebro, y tenemos al resultado de la interacción entre ambos, que es el pensamiento propiamente dicho. Lo que no debemos hacer es identificarnos con lo que no somos. No debemos identificarnos ni con el mecanismo de pensamiento, no podemos creer que somos un cerebro simplemente, ni deberíamos creer que somos el pensamiento, porque los pensamientos también nos pueden llevar por mal lugar cuando por ahí se mete por en medio el ego, ¿no?, y hace de las suyas. Así que es un tema muy delicado, y la meditación precisamente nos lleva por el sendero correcto. La meditación nos lleva por el sendero de desidentificarnos con el mecanismo de pensamiento, desidentificarnos de los sentidos que alimentan a ese mecanismo y nos conectan al exterior, y también desidentificarnos del pensamiento, como algo que no es realmente nuestro, sino que lo pensamos nosotros. Y la meditación te lleva a conectar con quien somos en realidad, es decir, con el pensador de los pensamientos. Esto es muy importante. Después he recibido algunas preguntas también muy interesantes, especialmente para quienes estáis empezando con la meditación, y que son de gran ayuda para evitar posibles errores, ¿no?, que pueden surgir. Y quiero deciros también, es interesante que el otro día hicimos, la semana pasada, el 5 de julio, o sea, hace una semana, un live con mi querida amiga Eva Franco, que os recomiendo que le sigáis. Su perfil se llama El Pincel de la Vida. Hicimos un live precisamente sobre meditación para principiantes. Lo tenéis en mi perfil, la grabación. Lo podéis encontrar y podéis disfrutar de ese live, porque dimos muchísimas técnicas. Yo voy a pasar a través de estas preguntas rápidamente, pero si queréis entrar en más detalle, yo os recomiendo que miréis ese directo, porque ya respondimos a esas preguntas. Me habéis preguntado varios: ¿tengo que meditar todos los días? Bueno, ahí tenemos que decir que la regularidad es algo crucial en la meditación. Yo, como siempre hago, lo comparo con un gimnasio. O sea, si tú vas al gimnasio una vez al mes y te das un palizón de trabajo, ¿verdad?, pues te puedes lesionar y además no vas a conseguir demasiados resultados. Es mucho mejor ir menos tiempo, pero seguir un programa regular, ¿no?, de entrenamiento. Bueno, pues eso se puede lograr también con la meditación. Y 3 minutos al día, 5 minutos al día de entrenamiento es suficiente. Si nos pasamos en la meditación, estaremos haciendo como un sobreentrenamiento, sobre todo al comenzar. Así que es mucho mejor empezar con poquito, 5 minutos, 3 minutos, 10 todo lo más, pero de ahí no pasar, pero hacerlo todos los días.
Así conseguiremos un entrenamiento y así evitaremos lesiones, entre comillas, porque la meditación tampoco podemos sobreestimular. Por ejemplo, si practicamos lo que es la concentración mental, pues evidentemente tenemos que hacer un esfuerzo y tampoco es bueno propasarnos, sobre todo cuando empezamos. Así que yo recomiendo empezar con 5 minutos, 10 todos más, pero hacerlo todos los días. Y entonces ese músculo de la meditación ya veréis cómo se va entrenando. También me preguntan por la postura. Bueno, os quiero decir que mientras estoy respondiendo estas preguntas que he recibido, si tenéis alguna, podéis usar la función de hacer preguntas que tenéis debajo del chat, y porque así se recogen y yo puedo ir respondiéndolas. Si no, pasan al vuelo y luego no las consigo recuperar. Bueno, deciros que me han preguntado por la postura. He visto pasar una pregunta precisamente sobre ese tema, ¿no? Sobre en qué postura se debe meditar. ¿Es bueno meditar acostado? Bueno, deciros que no hay ninguna postura determinada que sea la correcta para meditar. Se puede meditar de 1000 formas, vamos. De hecho, se puede meditar incluso caminando, ¿verdad? Y una de las recomendaciones más importantes que hago es que la espalda intentéis siempre que esté recta, pero no tensa. Eso es muy importante en la mayoría de posturas, porque transmite una actitud de alerta, pero no de tensión. O sea, una postura relajada, pero alerta. Una espalda muy encorvada hacia adelante puede transmitir agitación a la mente. Y una espalda muy presionada hacia atrás, eso también puede transmitir, pues, como decir, un cansancio, ¿no? Que al final pues se traduce en que algunas personas hasta se quedan dormidas, ¿verdad? Entonces, bueno, es importante que la espalda esté recta. Y bueno, si queréis hacer algo práctico y accesible, no queréis buscar posturas demasiado sofisticadas, una postura que va maravillosa cuando tienes una silla es sentado en la silla. Lo ideal es poner los pies bien plantados en el suelo, las rodillas que no se toquen, las manos las dejáis reposar sobre las rodillas o sobre los muslos suavemente, la espalda, como os decía, recta pero no tensa, y se cierran los ojos y ya puedes pasar a meditar. Y está maravilloso. Esa es una forma maravillosa de lograr una actitud de cuerpo y de la mente ideal para poder meditar. Y bueno, esto me llega a la siguiente pregunta. Veo que hay una pregunta aquí en el sitio de las preguntas. Veo que Lilo Vázquez me comenta: empecé hace poco y no sé si lo hago bien, lo hago acostada, recién despierto y medio dormida, solo hago guiadas porque no sé hacerlo sola. No hay nada de malo. O sea, puedes empezar con la meditación acostada, eso no hay ningún problema, es una postura igual de buena que las demás. Lo que ocurre es que cuando una persona está empezando, es mucho más fácil que si haces una meditación acostada, pues te quedes dormida. Entonces, recuerda que el objetivo de la meditación no es dormir, salvo en algunos casos muy particulares. También hago meditaciones guiadas, por ejemplo, para ayudar a dormir mejor, y aquí haremos alguna más adelante, claro que sí. Pero bueno, lo de meditar acostado, cuando se tiene práctica, se puede hacer sin ningún problema. Yo algunas veces también lo hago. Y hay algunas técnicas de meditación que la postura idónea es acostado. Pero si quieres mi consejo personal, yo te recomiendo lo de recién despierta, es genial. Es un momento genial para hacerlo. Pero yo me pondría en una silla o en el borde de la cama, en esa postura que decía, con los pies en el suelo, las rodillas que no se toquen, las manos sobre los muslos, la espalda recta y los ojos cerrados. Y luego sobre el tema de hacer las meditaciones guiadas, eso no es ningún problema. De hecho, que sepáis, en mi canal de YouTube, podéis buscarlo, encontraréis muchísimas meditaciones guiadas que propongo y que comparto, y que son grabaciones de directos que hemos hecho. También la aplicación Insight Timer, si la instaláis es gratuita, tenéis montones de meditaciones, es la mayor red del mundo de meditadores, y ahí si me buscáis veréis las meditaciones que comparto, con muchísimos propósitos, incluso para el día a día, y también las podéis usar guiadas, no hay ningún problema. Y bueno, dice medio dormida, solo lo hago guiadas porque no sé hacerlo solo, no hay ningún problema en eso, ¿eh? Quiero decir, el tener un guía para hacer la meditación, sobre todo cuando se empieza, no hay ningún problema ni ninguna limitación. De hecho, bastante recomendable. La cuestión es ser regular, hacerlo todos los días, y luego llegará un momento en el que no hará falta la meditación guiada. Porque es importante entender, y esto lo comentaba con mi amiga Eva Franco, que insisto, os remito al directo que hicimos, que está en nuestros perfiles grabado.
estuvimos comentando sobre precisamente todo ese tema de depender de audios, por ejemplo. No hay nada de malo en utilizar música, o música especialmente diseñada para meditar. Tampoco hay nada de malo en tener una guía, ¿no?, para la meditación. Lo único que hay que hacer es no crear dependencias, no crear condicionamientos. Es decir, ser capaz en algún momento de poder hacer esas meditaciones sin depender necesariamente de tener tal audio o de tener tales instrucciones. Al final hay que saber hacer todo ese delineamiento de la meditación y hay que saber llevarlo a la vida cotidiana de forma ágil, ¿no? Me preguntaban también por aquí, ¿tengo que cerrar los ojos? Una pregunta que recolecté. Y bueno, sobre los ojos también, lo comentaba igualmente con Eva. La verdad es que el tema de los ojos da para mucho, también para mucho juego, porque cuando imaginamos una persona meditando, enseguida la imaginamos con los ojos cerrados, ¿no? Pero tenéis que saber también que hay muchos tipos de meditación en los que se medita mirando, así que los ojos tienen que estar abiertos. Y cuando se tiene mucha práctica se puede meditar perfectamente con los ojos abiertos. Se puede tener, por ejemplo, un estado de consciencia plena con los ojos perfectamente abiertos. No hay ningún problema con eso. Así que todo eso se puede hacer. Ahora os voy a decir, si cierras los ojos, que es lo mejor para empezar, estás cerrando la puerta a todo lo externo, no hay distracciones externas, pero tienes el ruido de la mente, que es mucho, sobre todo cuando se empieza, y eso puede ser mucha distracción. Si los abres por completo, la distracción interna se apaga bastante, pero te abres a toda la distracción que puede venir de fuera. Así que es importante encontrar, sobre todo cuando se empieza, algo intermedio. Y un buen truco puede ser hacer lo que se practica mucho en el Zen, que es cerrar los ojos, pero abrir una pequeña ventanita, lo suficiente para que pase una ventanita de luz sin ver figuras o ver cosas que te puedan distraer. Así no estás en el mundo interior, pero tampoco estás con las distracciones del mundo exterior, y eso puede ser una buena técnica. Pero bueno, que sepáis que es perfectamente posible meditar con los ojos abiertos, igual que también es perfectamente posible meditar caminando, por ejemplo, meditar comiendo o fregando la vajilla, o incluso meditar hablando con otra persona, vaya que se puede. Luego, bueno, voy a mirar también las preguntas que me enviáis. Aquí tengo de Violetana el Lago Marsino. Un cordial saludo. Pregunta, ¿la meditación puede utilizarse como la antesala de la oración y viceversa? Desde luego. Bueno, son dos cosas diferentes. En mi último libro, que sé que muchos de vosotros lo tenéis, Eres Luz, ahí tengo un capítulo entero dedicado a explicar las diferencias entre meditación, oración, visualización, contemplación, concentración, contemplación mística, consciencia plena, consciencia sin elección. Son cosas diferentes y tienen sus pequeños matices que los diferencian. Entonces, la meditación no es exactamente lo mismo que la oración, pero hay técnicas meditativas que son fenomenales como una antesala, por ejemplo, para pasar después a la oración, al uso de la palabra para hablar a lo superior, ¿verdad? Cada cual siguiendo, por supuesto, las técnicas y los métodos que desee seguir. Entonces, bueno, merece mucho la pena practicar, por ejemplo, la concentración mental antes de un proceso de oración. Fijaros que en muchas tradiciones la oración se basa en repetir un texto o repetir algo de memoria o repetir un texto sagrado o una palabra sagrada o un fragmento o leer un determinado texto que está perfectamente diseñado por los sabios del pasado para crear determinado efecto, ¿no? Y por supuesto lo que más se persigue en ese nivel es la concentración. Al estar repitiendo, leyendo, etcétera, consigues una mente perfectamente concentrada. Así que si tú practicas la concentración con cualquier técnica, no solo con la técnica de orar, puedes practicar la meditación concentrativa, lo puedes usar como antesala para luego pasar a una mucho mejor oración. Y además, después de la oración, después de pedir, agradecer, pedir perdón, lo que cada uno utilice la oración con el objetivo que sea, después se pueden aplicar cosas como, por ejemplo, la contemplación o una apertura, una consciencia sin elección para estar abiertos a la respuesta. De alguna manera con la oración hablamos a lo superior y con esa apertura recibimos de lo superior, ¿no? Y puede ser una experiencia mucho más completa y mucho más avanzada, ¿no? Veo que teníamos también más preguntas, dejadme ver. Meditar, decía la calabaza de hojalata, perdón, comenta, meditar para mí es prestar atención, sin momento dejar la mente en blanco. Sí,
es correcto esto. El meditar tiene que ver con el manejo de la atención. Lo de dejar la mente en blanco hay que tener mucho cuidado, porque el objetivo de la meditación no es realmente dejar la mente en blanco. La mente en blanco nadie sabe cómo dejarla. De hecho, si tú quieres dejar la mente en blanco, voluntariamente, lo más probable es que pienses en el color blanco o intentes pensar en la nada, que es algo que no existe para nosotros. Nadie es capaz de imaginar la nada, porque la nada es el complementario del infinito. Nadie es capaz mentalmente de concebir el infinito, es imposible, está fuera de nuestro alcance. Por lo tanto, tampoco puedes concebir el opuesto del infinito, la nada. Eso no te lleva por ningún sitio correcto. Ahora, si tú practicas las técnicas de meditación, por ejemplo, como la concentración, centrarte en un solo objeto de concentración, hasta llegar a mantenerte en él durante largos periodos de tiempo, o por ejemplo la atención plena o la consciencia sin elección, todo eso te va a llegar a que los pensamientos que van pasando por tu mente vayan cada vez calmándose y al final vas a quedarte en contacto con esa presencia que hay dentro. Y eso, si le puedes poner un nombre, quizás le quieras poner el nombre de dejar la mente en blanco, pero no realmente dejar la mente en blanco, no es una forma o una etiqueta para llamar ese estado, ¿no? O sea, el objetivo de la meditación no es conseguir que la mente esté ni en blanco, ni en negro, ni en ningún estado en particular. La mente ya se pondrá en el estado meditativo. Con la meditación hay que seguir una técnica que es la práctica, que te llevará hacia el estado meditativo. Y cuando llegues a ese estado, entonces la mente alcanzará un determinado estado en el que, obviamente, si tú quieres estar en contacto con la presencia interior, pues normalmente los pensamientos se van acallando, pero no siempre. Hay estados meditativos en los que tú te pones en el lugar de ese pensador que decíamos antes y observas tus propios pensamientos, y ahí la mente no está en blanco, y sin embargo sí que estás meditando. Muy bien. Vamos a seguir con otras preguntas que recibí. Me preguntaban dónde practicar. Bueno, yo respecto a dónde practicar no hay ninguna obligación de nada, ¿eh? Cada uno puede practicar donde desee y donde más cómodo esté. Eso no va a impedir que la práctica meditativa funcione. Ahora, yo recomiendo tener un lugar que sea fijo para practicar regularmente, dentro de las posibilidades. Esto no es en absoluto obligatorio, ¿eh? Y no tener un lugar fijo no va a detener nuestro progreso para nada, pero ayuda mucho. Si lo puedes hacer, ayuda muchísimo. Tener un sitio dedicado, que tú además te lo adornas a tu manera, te lo preparas como más te gusta, es ideal porque lo tienes ahí accesible y cada vez que vas a ese lugar es como que recuperas las condiciones que te permiten meditar más efectivamente. Es como que te anclas, ¿no? y recuperas un estado, ¿no? Más fácilmente. Es como, no sé, si trabajas habitualmente con un ordenador haciendo determinada cosa en determinado sitio, cuando vas a ese sitio como que te entran ganas, ¿no? De ponerte, o por lo menos te configuras de alguna manera o te recableas para lo que vas a hacer, ¿no? Pues con la meditación pasa algo así, incluso es más poderoso. Y bueno, también respecto a la hora, que me preguntáis también si hay que meditar a la misma hora, en absoluto, no hay ninguna obligación. Decíamos antes de meditar por las mañanas. Y eso tiene, la verdad, el despertar es un estado mental en el que nos encontramos entre la inconsciencia y la consciencia, un estado muy idóneo para la meditación, pero no quiere decir que si tú meditas a otras horas del día tu práctica no vaya a funcionar. Claro que puede funcionar, todo depende. Si lo haces en un estado, por supuesto, en el que hay una agitación terrible, pues quizás no sea el mejor momento, ¿no? para ponerte a practicar. Es mejor realizar alguna técnica de relajación o esperarte que la mente se calme un poco y encontrar el sitio para meditar. Y bueno, luego puedes desplazarte al lugar, si tienes ese lugar típico para meditar, te va a ayudar mucho a recuperar esa calma, ese condicionamiento, esa predisposición para meditar. Si lo puedes hacer a la misma hora, es ideal. No es obligatorio, insisto, pero es ideal, porque de nuevo siembra el hábito, ¿eh? Va creando un hábito y va pues ayudándote a poder meditar con más facilidad de manera habitual. Cuando llega esa hora es como que te llega un recordatorio del subconsciente, ¿no? Casi instantáneamente, ¿verdad? Y ayuda a mantener una práctica regular, pero de nuevo no es obligatorio en absoluto. Me preguntan también, ¿qué pasa si me estoy distrayendo? Bueno, antes de contestar, para quienes os habéis unido recientemente, comentaros que como el chat pasa muy deprisa, ya sabéis, si tenéis cuestiones que queréis que responda, tenéis un iconito aquí abajo, donde la barrita del chat abajo, que tiene un signo de interrogación, y ahí voy recibiendo las preguntas que me podáis dejar, porque si no pasan de largo y no las puedo cazar a tiempo, y se me escapan mientras estoy respondiendo. Gracias. Bueno, pues deciros, ¿qué me pasa si me estoy distrayendo? Bueno, las distracciones
como suelo comentar, son parte del ejercicio. O sea, distraerse es parte de la práctica meditativa. Son, para mí, como las pesas de un gimnasio. Es casi lo mismo, ¿no? En un gimnasio tenemos pesas. Las pesas son resistencias que tenemos que enfrentar, ¿verdad?, para entrenar un músculo. Hay que vencer, hay que enfrentarse a una resistencia y vencerla, ¿no?, a una oposición. Bueno, pues dentro de nuestra meditación es un gimnasio también. Es un gimnasio donde la oposición son precisamente esos desvíos de la mente, esas distracciones. Así que cuando te distraes no estás fracasando, simplemente te estás enfrentando a una de esas pesas. Y tienes que volver a la concentración o al estado adecuado tan pronto te das cuenta. Eso requiere un esfuerzo y es así como se entrena el músculo, igual que pasa en un gimnasio. Ahí no entrenamos un músculo físico, sino que entrenamos el músculo de la concentración mental. Y esa es la única diferencia. Así que una meditación sin distracciones sería como un gimnasio sin pesas. Sí, puede llegar y llegará, si practicas muy regularmente, un momento en el que puedes estar con una mente, por ejemplo, concentrada, sin distracciones durante muy largos periodos de tiempo. Yo después de 25 años de práctica os digo que, bueno, que sí, que muchas veces lo consigo, pero también os digo otra cosa, hay días que las cosas no salen como tú esperas y hay días que las distracciones son un montón. Pues bueno, ahí se pueden hacer muchas cosas. Y hay días que me he dispuesto a practicar la concentración y oye, que no hay manera. Digo, vale, pues muy bien, hoy la mente está dando saltos, no la consigo parar, pues voy a darle la vuelta a la tortilla, voy a convertir eso en una oportunidad de practicar otra cualidad, la cualidad de la atención plena a los pensamientos. Voy a ser un observador de mis pensamientos como si fuera una pantalla de cine y pasan por ahí. Y bueno, eso te permite entrenar otra cualidad importantísima, esa atención plena, esa autoobservación de tus propios pensamientos como algo que no son tuyo. Y oye, la película puede ser triste a veces, pero también puede ser una película de risa, ¿no? A veces dices, ¿cómo es posible que por mi cabeza pasen estas tonterías, ¿no? Y eso nos pasa a todos los seres humanos. En la moraleja, nosotros no somos nuestros pensamientos, somos el pensador de esos pensamientos. Y los pensamientos más bien nos piensan a nosotros. Somos dueños de nuestra voluntad. No creamos los pensamientos vienen. Los pensamientos del alma, si tú con tu voluntad los conviertes en acción y en palabras, vas a convertirte en un agente del alma y de su propósito en este planeta. Pero como dejes que los pensamientos que proceden del ego les des tu voluntad y los conviertas en palabras y en actos, pues te vas a hacer un agente del ego en este planeta. Por un lado unes, por el otro vas en el lado contrario a la evolución espiritual, separas. Y ahí está nuestro centro de consciencia ahora mismo. El centro de consciencia es el de la voluntad. Tenemos uso consciente de nuestro libre albedrío. Y es ahí donde hay que saber discriminar, ¿no?, esos dos tipos de pensamientos, ¿no? Luego me preguntaban cuánto tiempo debo meditar cada día. Y bueno, la duración de la meditación, esto puede variar, ¿eh? Os lo decía antes, según las preferencias y el nivel de práctica de cada persona. Pero, insisto, cuando se empieza, es mejor 5 minutos, 10, todo lo más, cortito, e ir haciéndolo con regularidad. Lo importante es hacerlo todos los días. Y no ir cambiando cada día de práctica, porque si no, pues al final eres aprendiz de todo y maestro de nada, ¿no? Quieres probar una práctica durante unas semanas, pero hazlo todos los días sus 5 minutos. Después, ¿quieres pasar a otra práctica 2 o 3 semanas después? Perfecto, pruébala. Al final encontrarás cuál es la tuya. Pero dale unas semanas a cada práctica, no vayas mezclando demasiadas cosas, porque si no, pues al final no. Yo cuando hago las meditaciones semanales vamos tocando temas diferentes cada semana, pero siempre lo explico. Esto es un entrenamiento que suma o que complementa a lo que ya hacéis. Pero uno tiene que tener su práctica central o sus prácticas centrales y tiene que ir adaptándolas a cada persona, ¿no? Cada uno somos diferentes y hay gente que le va mucho la concentración usando mantras y hay quien no, por ejemplo, hay quien prefiere observar la respiración, por dar un ejemplo, ¿no? Todo se va poniendo en su sitio con la práctica. Empezar con poquito tiempo y vamos dándole tiempo. He visto pasar por ahí una pregunta, como os digo, si las podéis poner en las preguntitas de abajo, mucho mejor, porque si no se me escapan, que comentaba algo interesante. ¿Son lo mismo pensamientos que ideas? Bueno, a nivel energético se manifiestan en el mismo nivel vibratorio. Pero las ideas, igual que los pensamientos, lo importante que tenemos que entender es energía mental que se manifiesta a través de nosotros. Y depende de nosotros que se pueda canalizar a través de la acción en algo tangible, en el mundo material, o no. Ahora, lo que no hay que caer es en el error de pensar o de creer que un pensamiento es nuestro. Los pensamientos no nos pertenecen ni los creamos nosotros, se piensan a través de nosotros.
pues cuando tenemos una idea es lo mismo. No pensemos ni digamos que la idea es mía, que la he creado yo, porque nadie crea ideas. Yo he sido un canal para recibir esa idea y depende de cómo sea yo de buen canal, pues esa idea se va a quedar a mitad de camino o la voy a convertir en palabras, en acciones y al final en algo tangible. Recordad, la acción, como siempre explico en mis conferencias, es crucial y fundamental para convertir la potencialidad infinita en manifestación finita. Sin acción no hay atracción que valga, cuando se habla de la ley de la atracción. Así que tú puedes tener ideas, tú puedes recibir muchas señales intuitivas, pero si no haces nada al respecto, si no actúas, todo eso no se va a convertir en acción y por lo tanto no se convertirá nunca en nada realmente tangible. Esto es también muy importante. Y bueno, luego me preguntaban también qué hacer con los pensamientos que aparecen en mi mente. Y ayer en el directo que hice, lo comentaba con Francisca de Codifica, pues desde México, le mando un saludo también desde aquí y ya os digo que muy pronto voy a poner en el perfil también la grabación de ese encuentro de ayer, que fue muy interesante. Y vimos que, bueno, durante la meditación es normal que aparezcan distracciones. Ahora, las distracciones tienes que pensar como si estuvieras en un combate espiritual, un combate sano, Necesitas un oponente, sí, para hacerte más fuerte. Y en un combate sano lo que no vas a hacer es intentar hacer daño al oponente con mala intención. Es decir, si tú lo que quieres es cabrear al oponente, atacarle, entonces se cabreará más y se hará más grande, ¿no? Y será más fuerte, sacará toda su fuerza. Pues lo mismo pasa con las distracciones. Si tú vas a la ofensiva, pues las distracciones se van a terminar haciendo más fuertes y se van a resistir y van a hacer todo su poder para quedarse ahí. Si tomas la opción cobarde de intentar huir, decir, bueno, no hago nada, pues entonces se van a aprovechar de ti y se convertirán al final en pensamientos, en palabras, en actos que terminarás manifestando. Lo mejor que puedes hacer es una postura intermedia, una postura de término medio, es decir, veo esas distracciones, están ahí, te dejo venir, te observo, tú no eres nada mío, así que yo te dejo pasar por ahí delante, cuando quieras te vas y yo voy a seguir ahí y vuelvo a lo mío. Si estoy practicando concentración, vuelvo a mi centro de concentración. ¿Que se va porque pasan pensamientos? Vale, pues os dejo venir, evolucionar e irse, ¿vale? Tengo mi pequeña película y ahora ya que ha pasado eso, vuelvo de nuevo a mi concentración. Y eso es lo mejor que se puede hacer. Y es aplicar la atención plena, ¿no? Y además, de hecho, hay tipos de meditación que se basan únicamente en esa conducta, o sea, de dejar pasar los pensamientos, ¿no? Y bueno, vamos a tomar una última pregunta, porque ya se nos va acabando el tiempo del directo. Ya sabéis que no quiero hacer directos de 1 a 2 horas, porque luego al final pues no se ven enteros y además pues puede llegar a confundir más que ayudar, ¿no? Prefiero dividir, haremos más directos sobre preguntas, sobre meditación y cuando los publique no tengáis ninguna duda de escribir en los comentarios vuestras preguntas y las tendré en cuenta para los siguientes directos con mucho gusto y además también, bueno, cuando lo hagamos el directo también podéis ponerlas aquí como habéis hecho. Perfecto, ¿eh? Me preguntan, ¿necesito algún tipo de entrenamiento o de maestro para empezar a meditar? Bueno, contar con la guía de un maestro o un programa de entrenamiento por supuesto que ayuda y es muy beneficioso y en muchas escuelas se ha hecho siempre así, ¿no? Pero deciros que, bueno, que no es necesario, no es obligatorio en absoluto, no es imprescindible, se puede aprender a meditar sin ningún maestro y además hoy en día hay tantos recursos disponibles que realmente tenemos muchísimas cosas ahí a la mano. Yo he intentado compartir y me he desvivido pues, durante los últimos 25 años en compartir todo lo que he podido en ese sentido. He publicado 20 libros al respecto, por ejemplo en este último que os decía, en Eres Luz, ahí hablo sobre todo este tema y hablo además sobre un punto importante que es ¿por qué ahora que tenemos tantos recursos resulta que aún así no nos sentimos satisfechos, ¿no? Una cuestión muy interesante que le pasa a mucha gente, ¿no? A pesar de que hay tantos recursos para meditar, sin embargo no me siento satisfecho y no me animo a meditar, ¿no? Qué curioso. Bueno, pues ahí se puede reflexionar varias cosas. Y en este libro además hay un capítulo entero dedicado a la práctica de la meditación. Luego, meditaciones en directo llevo ya muchos años haciendo y desde los últimos ya más de 3 años estoy haciendo cada semana prácticamente una meditación en directo. Las estamos haciendo últimamente con la aplicación Insight Timer. Mañana tenemos una por la tarde a las 7 de la tarde, hora de Madrid. Solo hay que instalar esa aplicación, buscarme, es gratuita y te puedes unir al directo. Duran 25 minutos, cosas así. Y bueno, también voy a seguir haciendo, por supuesto, meditaciones en directo aquí. Y mañana es jueves, vamos a hacer
meditación con Insight Timer, pero pasado mañana, que es viernes, a las 6 de la tarde, hora de España, hora de Madrid, voy a estar con Juan Bautista Segons, mi querido amigo, que hicimos un directo hace unas semanas desde Argentina. Pues vamos a hacer un directo donde voy a guiar una meditación, así que estáis todos y todas invitados. Luego deciros que en el link que encontraréis en mi biografía tenéis un montón de recursos gratuitos donde podéis consultar un montón de cosas. Por ejemplo, podéis ir a mi canal YouTube, donde hay más de 400 vídeos, una comunidad de más de 13.000 suscriptores, y ahí tenéis meditaciones guiadas, tenéis pequeños vídeos donde respondo preguntas sobre meditación y temas de espiritualidad. Hay muchísimas cosas. Y bueno, en mi Instagram, por supuesto, en el perfil, ya sabéis, somos una comunidad de seres de luz en evolución, y aquí siempre vais a encontrar recursos, meditaciones, vídeos, consejos, y ya sabéis que yo estoy siempre encantado de escucharos y de responderos como estoy haciendo hoy aquí. Y bueno, llega el momento de que tenemos que ir cerrando este live de hoy. Como os decía, por supuesto, habrá muchos más, y para todo lo que tengáis de cuestiones, ya sabéis, cuando publique el anuncio de algún próximo live, no dudéis en escribirme, enviarme un mensaje, y yo lo voy a tener siempre en cuenta para intentar ayudaros, ya sea creando un vídeo o poniendo algún post. Y no olvidéis las frasecitas que publico, que son frases que están hechas para llevar la mente más allá de lo habitual, ¿no? Como este último libro, Eres Luz. Y verdaderamente, si intentáis reflexionar en ellas y luego dejar que a la mente llegue lo que quiera llegar intuitivamente, ya veréis cómo es un ejercicio enriquecedor como mínimo. Os va a abrir a realidades superiores maravillosas, porque estas frases, igual que este libro, Eres Luz, está escrito con ese objetivo, con el de crear una verdadera meditación. Y una verdadera meditación tiene esas dos partes. Una es concentrar la mente en una cuestión a resolver, y otra es abrir la mente a esa luz superior. Así que bueno, mil gracias, de verdad, gracias por estar desde tantos lugares conmigo esta tarde. Bueno, tarde, mañana, noche, según desde donde os conectéis. Y ya sabéis, los próximos directos van a ser pasado mañana viernes a las 5 de la tarde, hora española. Tengo una conexión con Javier Velasco desde Chile. Él se dedica a la música y es un perfil súper interesante, y bueno, vamos a hablar pues sobre música y meditación. Y justo después, a las 6 de la tarde, hora española, con Juan Bautista Segón, vamos a hacer una meditación en directo, y estáis todos y todas invitados. Mil gracias por estar ahí, mil gracias por vuestra luz, mil gracias por ser parte de esta comunidad de seres de luz. Ahí estamos al servicio, ahí estamos mejorando cada uno de nosotros por dentro para ser mejores servidores a ese plan de retorno a la unidad, ese plan que va de lo múltiple a lo uno, de lo dual a lo no dual, de la separación a la unión, y contribuyendo todos desde nuestro trabajo interior y utilizando la meditación como vía. Mil gracias por ello, mil gracias por ser luz, y mil gracias a todos y a todas por ser y por estar. Hasta la próxima.